Cierro la cita. Coincido grandemente con esta metáfora del árbol como lo original, lo puro, y añado que debemos dejar crecer ese árbol, ese libro, podarlo, dejarlo tal cual está, para gozar más adelante esa sombra que nos va a cobijar desde la lectura misma. Lo que sí critico es que lo destruyen, que corten el árbol porque sí, porque no le gustó a alguien, algún crítico del momento, el color de sus flores o su ramaje particular. El truco escondido en un tronco. Y me cuestiono también un instante si la crítica es verdaderamente fundamentada pensando en lo que diría nuestra María Teresa Babín en un ensayo maravilloso y vigente sobre la crítica literaria publicado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y que quiero citar y recordar. La posición ante la obra de arte en todos los tiempos ha reflejado la personalidad del crítico, el tiempo y el medio desde el cual se enfrenta a ella. La calidad de su cultura y su sensibilidad, como en el caso de este poemario, y su comprensión o falta de comprensión de lo criticado. La obra de arte, como lo es este poemario, mientras tanto sigue en su vida impasible de sobrevivir a su propio creador y a sus críticos de hoy para seguir hurgando la curiosidad de otros escritores por venir. Cierro la cita. Yo aseguro que en la personalidad del crítico también está contenida su posición social elitista y hasta el prejuicio. Es lo que mayormente me preocupa cuando trato de analizar el contexto. Por eso, precisamente, hace poco, Carlos Fuentes, otro escritor de importante renombre, analizaba la postura de otro crítico puertorriqueño. Y quiero hacer esta introducción de la crítica para poder entender cómo nosotros tomamos y analizamos el texto. Para Arturo Echavarría, la crítica no es un reflejo angular de la obra criticada. Para Echavarría, la crítica es propuesta creativa, tan creativa como la obra criticada, convirtiéndose en parte inseparable de la obra misma. ¿De cuántos críticos, entre comillas, podría decirse por lo tanto, cuántos críticos solo nos ofrecen la imagen de sí mismos, olvidando la obra, que es lo esencial, la relación íntima del crítico con lo criticado? ¿Cuántos no toman la obra como pretexto para decir lo que la obra no dice, pero que el crítico no tiene otra manera de decir? Por eso reitero que mi acercamiento será desde mi sensibilidad poética. Pero me detengo también a considerar a Bakhtin cuando decía que no hay otra cosa, no hay tal cosa como el lenguaje poético, y critica a los poetas por minimizar el lenguaje de la poesía. Los formalistas apuntaban que la poesía rompe con el hábito del lenguaje, porque sin duda implica desvalorizar la valorización social del lenguaje mismo. Por lo tanto, para enloquecer, desvalorizar el lenguaje del lenguaje mismo, debo entrar a considerar sin duda la poesía de Emma Rodríguez, quien precisamente es psicóloga clínica, además de artesana y escritora. Actualmente dirige junto a otro gran poeta puertorriqueño y mentor, Alberto Martínez Márquez, el taller artesanal Arte Híbrido. Algunas de sus publicaciones son Soles mojados de una niña azul, Murciélago de vidrio del 2011 y un poemario digital titulado La máscara del pájaro nocturno del 2011. La lectura de este poemario me permitió entender la artesanía de esta poeta. Me dejó un sabor severo en las imágenes. Ese truco de mente, a mi juicio, que le permitió elaborar su poesía, viene sin duda unido a su disciplina como psicóloga clínica. Resaltaré esa estructura. Voy a evocar lo que me parece pertinente en la poesía, que para mi juicio es esa sintonía entre la palabra y el sentimiento, provocando una perdurabilidad en el verso. No pueden existir letras sin evocación al sentido. Serían unas vacías huecas que no tocan la fibra. La imagen de la portada del poemario remite a esos sentidos, a lo que esa loca que su rostro esconde, quizás por la insanidad o es un truco para sumergirnos en una locura retórica. Una que comienza a invertir la letra C en el título, que ubicada incorrectamente nos señala un atisbo de que algo no está correcto, que no anda bien y que todo desde cada poema toma un giro inesperado en la lectura. Esta mujer es la representación de lo que ella esconde en esos 50 poemas de una sola estrofa de una estructura narrativa. ¿Y qué no anda bien en este poemario? Porque la voz lírica me perturba, pero desde la pureza en que altera el propio léxico. Su palabra oscila entre el sentido y lo ideal, y
trastoca la imagen tradicional, porque trabaja precisamente esa característica tradicional entre el plano real y lo real. Sus palabras están aisladas y es de su interior donde se integran otras más. Su lenguaje de riqueza fluyente y simple tiene una gran interacción entre los cambios que hace entre las metáforas. De inmediato, en su poema Confeso nos ubica en un espacio filosófico. Dice: creo que amanezco en este cosquilleo filosófico de saber más de lo que no parece. Y me detengo nuevamente un instante para repensar un segundo a Jacques Derrida en su ensayo La metáfora en el texto filosófico. Apuntaba que la metáfora es lo que le da la sensibilidad a los temas de esa índole. Aunque analizamos un poemario, no es un tratado filosófico, pero detrás de la mirada del poeta hay muchísimos elementos que lo asisten. Derrida consignaba cómo lo abstracto escondía una figura sensible. Es preciso notar cómo algunos de los poemas recogen abstracciones en construcción, y lo son porque son deconstruidas, porque recorren otros tropos impensables. Y esto es, sí, a mi parecer, porque las imágenes devastadoramente impactantes que conversan entre sí en función de alterar la psiquis del lector. Estos poetas contemporáneos como José Murat, autor de Isla Negra, con un poemario reciente también, En la punta de los dedos, son recurrentes en esta estilística. No alcanzo a ubicar la visión expresa de los tropos que juegan con transferencias perturbadoras. Este poemario alcanza ese espacio simbólico que perfora la idea misma del verso. Y no para destruirlos, sino para acercarnos a él desde la delicadeza artesanía de la poeta que provoca estas fisuras. Por otro lado, Friedrich Nietzsche no trata de esa forma la metáfora. Por el contrario, desde su construcción misma, la acomoda a la par con el lenguaje, que se ve transformado por su uso constante. Este poemario idea es ubicado en la misma metáfora. Además, las palabras siempre fueron tropos. Para Nietzsche, la metáfora ha podido integrar a la filosofía dos medios de expresión, el aforismo y el poema. Aquí están en el truco de esta loca. Los poemas evocan un caminar constante del sujeto en la pérdida, la desolación, la sospecha, los recuerdos perdidos, el silencio, sueños vacíos, la oscuridad, la muerte, los contratiempos y los pasos erráticos. Y no cesan de acercarme entre tantas cosas a lo que no aparece, a esas voces dementes de los olmos que llevarán al lector a templos de charol, entre orgías por un amor que se extraña. Finalmente, para no dormir y observar toda una noche de ensueño poético. Y termino pensando en todo ello con un verso del poema final, La manía de la palabra, que dice: soy la loca de la palabra, un cuerpo que habita en las almas donde todo es posible. Sabiendo eso hago un punto final. Es que yo soy. La vida siente mis pies como ojeras sumergidas en el vientre inocente. Yo soy. Descansa mi espíritu en el silencio de la luna y el ensueño. Los dejo en la locura del truco de la luna. Les dejo aquí con la autora del poema. Muy agradecida de esa expresión tan bonita y tan creativa de mi amiga Ivonne Benítez, y me encanta ver las reacciones de personas que uno ama, ¿no? Hacia el resultado de algo que nace en el interior mío. Hablando un poquito del truco de la loca, hace como 3 años comencé a hacerlo. Realmente el poemario es una intimidad lírica bastante formada dentro del interior, donde se vomita, ¿no?, simbólicamente en palabras,
y es una libertad inmensamente que no puedo describir porque es bien grande. Y realmente el juego nació así en prosa. Se me hacía fácil, ¿no? Ese fluir. Voy a compartir algunos de los escritos. Este se titula Azul, caballo de la noche. Extrañamente, corrió como relámpago que desciende de cada espacio inimaginable. El animal se reveló con lágrimas de tintas azules. Su respiración traspasó el desierto de su sentencia. El jinete perdió su fugaz ilusión como el viento que sopló hojas secas. El caballo anda buscando a su jinete sobre las almas calcinadas de cadáveres condenados. Voy a leer este otro que se titula Poema de la Confesión. Ya no existe otro cielo para buscar animales extraños, solo un paraíso de momias indefensas que adivinan el sentir más recóndito de lo intransferible. Es la celada noche la que canta el duelo marchito y la espera excesiva. Lo incierto ha marcado la selva y la frescura serena de las palmas. La imagen de la inquietud ha vomitado muros ásperos y finales. Ya la vigilia se ha convertido en blasfemia y en ramas de orín se aburren los soles, la hermosura, los cedros luminosos y los zapatos que me calzan. Las canciones se arrepienten de lamer mi alma, peor aún, destruir conejos en mi infierno. Creo que siempre amanezco en este cosquilleo filosófico de saber más de lo que no parece. Todo es posible en este sueño real, en estos huesos de fósil que nunca se derriten. Todo es posible en esta mancha migratoria de escapar a los secretos. Bravo. Ay, no sé, ¿quieren otras? Para que después ustedes si quieren preguntar algo. El oído primitivo. Oigo la voz de las hojas que susurran risas de minutos extenuados. Vírgenes dictan, inventan un pronombre para poetas cristianos, para perros con cinismo. Hay militantes que llueven a huelgas con sabor a sal, y hay doncellas que se escapan con oídos para defender sus pubis silenciosas. Por eso nada es como masturbarse en el desprecio mudo desenfrenado, tragando sacos de libros silvestres y vulgares. Por eso se revienta el ritmo de mulas desvestidas en cobardes bocas. La teoría aún no me falta cuando trato de comprender toda forma ajena de salvajes alucinaciones. Una espada me besa mi turbio rostro de alaridos. La piel se vuelve un poema hostil escrito sobre el papel arrugado. La serpiente idiota se excomulga en algo semejante a mis pensamientos. Entre tanto espesor de fatiga se inundan las estrellas del oeste. Ya no brillan como el ave. La misericordia de ser oído se vuelve más doliente y profana. Las puertas de la mañana resplandecen en lo primitivo de mi cosmos. Probablemente quisiera desayunar esas voces que aún me faltan por recorrer. Gracias. Petición popular 2.
Voy a leer algo para ustedes, fragmentos para que no se duerman, ¿ok? Fragmentos para no dormir. 1. Son los sueños la mejor máscara para escapar de la verdadera muerte. Las fuerzas de la luz invaden el nido de la niña, extraviada y olvidada en los escombros de la noche. 2. La muerte ha destituido los espacios del jardín que duerme en mi memoria. Absurda dibuja las alegorías del descanso. Es un privilegio permanecer despierto en la noche que habita una reina loca en los jardines de una luna muda. Oh extraña médula que hace luces en la oscuridad de lo invisible. La muerte es la dulce tentación. 3. Un solo cuarto inunda el misterio de la noche. Sonámbula despierto con corazón caliente. Alguien dormido me acompaña en la vigilia. La sed y el hambre, amuletos sexuales de la buena suerte. 4. Descanso con ojos abiertos. He consumado mis nombres. Y la última. Cortita. Anoche estuve observando. Bajo mis ojos se quebró el rostro sencillo de una paloma. Su vientre hinchado y suave se estremeció bajo el llanto de un aire ausente. Gracias. Yo comentaba con José Murati, otro poeta puertorriqueño, precisamente de lo perturbador que eran las imágenes de este poemario, en lo difícil que era ubicar, ¿verdad?, esa imagen tan impactante, ¿verdad?, que trabajas en tu poemario. Y me gustaría, ¿verdad?, si alguien tiene alguna pregunta, algo que comentar respecto de toda esa estructura en que se recoge el poemario desde la portada. A mí me parece que las portadas son importantísimas desde la creación de todo el texto. Así que dejo abierta a nuestros compañeros alguna pregunta para nuestra poeta. Yo tengo una pregunta. El título mismo del poemario ya te evoca de que hay una imagen que está reflejada en sí misma, la loca y la poeta, guión, psicóloga, guión, mujer, guión, amante. Se están mirando una en la otra constantemente. Cuando tú escribes estos poemas, ¿tú te desdoblas en cada una de esas personalidades o todas esas personalidades como civil habitan en ti? Ok, respondiendo a tu pregunta, Murati, entiendo que las dos contestaciones, porque le has dado tú a la pregunta, son ciertas. Yo creo que tengo un privilegio bien grande. Yo realmente, a comparación con mis amigos escritores que son ustedes, mi background es en psicología clínica, no es en literatura. Nunca he tomado clases de literatura. Pero pienso que el yo tener el privilegio por mi profesión de adentrar y compartir mundos ajenos, en cierta manera me ayuda a jugar, y también me gusta desdoblarme, y también me gusta sentirme, y también me gusta crearme, y también me gusta reconstruirme en múltiples personajes para entonces vomitarlo literalmente y adueñarme sin querer de tantos mundos que he descubierto en personas que realmente de alguna manera han podido recibir algún tipo de ayuda dentro de la terapia, acompañado a lo que dice mi amiga,
la terapia que yo trabajo es el psicoarte, que es una terapia que no es tradicional, que también rompe, porque la alta creatividad y a lo mejor la creación es parte herramienta, ¿no? Pues yo creo que mi mente a lo mejor ya se ha acostumbrado a ese tipo de manejar las palabras, y entiendo también que en algún momento me preguntaron algo similar y sí contesté que me gusta inventarme muchas veces, recrearme, jugar personajes. Y este libro, aparte de eso, marca, yo entiendo, ¿verdad?, para mí, una madurez lírica que he podido recibir hasta ahora de autores también que he leído, porque al principio a mí no me gustaba leer. Yo soy bien hiperactiva y se me hacía difícil, y la lectura de tantos escritores de diferentes épocas ayuda también a alimentar el espíritu, y de tú captar todas aquellas pasiones de cada uno de ellos, también adentrarse en esos mundos y convertirlos tuyos y transformar eso en algo delirante. Fíjate que cuando comienzo a tener o a formar esa línea de mi escrito, una de las cosas que yo quería llevar al lector realmente no era las cosas bellas de la vida o lo excitante de la vida. Realmente para mí el truco es precisamente la locura para poder entender la vida en sus múltiples dimensiones. O sea, lo que son las sombras, lo que son la oscuridad, la pasión, eso sí que tengo para el sufrimiento, o sea, tengo una pasión con ese tema. Y yo creo que todo eso se transforma en ese punto de exclamación de ¿cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? Pues hay muchos, y eso también depende de cada lector. Cada lector tiene su truco y me da su truco, y a mí me fascina eso, porque cada lector interpreta también a su manera, según sus experiencias. Me encantó mucho el poema, los poemas de Para no dormir. Bueno, los poemas Para no dormir me encantaron muchísimo, porque ese 1, 2, 3, 4 me recordaron, ¿verdad?, a ese reloj del insomnio, ¿no?, que da esta 1, la 2, la 3, la 4 y todavía. Yo quisiera saber en qué estado anímico te escribiste esto. Mira, Tere, realmente más que el estado anímico, realmente ese poema nace por la pasión, de alguna manera, no sé por qué, desde niña tengo hacia la muerte. O sea, yo desde niña siempre me he cuestionado por la muerte, y por sus múltiples dimensiones y por sus múltiples facetas que a lo mejor uno se pregunta, no quisiera descubrir, o las experiencias que uno ha tenido de las personas cercanas que en algún momento han pasado, ¿verdad?, por alguna pérdida. Pero ese poema nació de esa constante pregunta en relación a la muerte, y una vez pensando yo dije, caramba, ¿cómo será la muerte? La muerte será a lo mejor como un proceso cuando tú duermes. Es como una máscara. Fíjate que el sueño es como una máscara. Mira, entonces empecé ahí a unir ideas, pero el estado anímico era uno excitatorio de, espérate, la muerte puede ser, ¿verdad?, como los sueños pueden ser como la muerte, whatever. Realmente nace de esa fusión, y no sé por qué, de esa fusión que he tenido desde niña, y ese constante encuentro con la muerte en diferentes formas de mi vida. En la formación de Mayanet Rodríguez, ¿qué poetas, si algunos, han sido influyentes, o cuál ha sido el más influyente en esa jornada poética en que todos nos iniciamos? En su caso, más seguido. ¿Hay alguno en particular que te ha llevado por ese camino? Les puedo
respondiendo a tu pregunta, Raúl, para el 2003, creo yo que fue el 2003, yo viajé a Chile y tuve el privilegio de visitar las tres casas de Pablo Neruda. Yo soy bien sensible y cuando yo vine para Puerto Rico, yo me había enamorado de aquella esencia de Neruda en aquel momento, pero como todo uno se va transformando y he leído varios poetas, pero especialmente en este poemario que construí, sí, yo tuve dos pasiones. Y aquí mi compañero me regañó porque yo me devoré esos libros, los taché, los volví, y él en algún momento me los tuvo que quitar. Él ya deja de leerlo y busca otros, ¿verdad?, autores que son importantes también, pero mi pasión fue Alejandra Pizarnik y George Trakl. Me encanta su escritura, me obsesiona ese tipo de escritura de ellos, y sí, ellos influyeron grandemente en este proceso, ¿verdad?, lírico. Pero sí he leído varios autores también que me han impactado, y he leído también una antología latinoamericana que es muy buena también, pero ese realmente la influencia fue para Murciélagos de Vidrio. Pero aquí, por ejemplo, George Trakl, cuando yo leo su libro y él me dice: y una voz oscura habló dentro de mí, he roto la nuca a mi caballo negro en el bosque nocturno, porque de sus purpúreos ojos brotaba la demencia. Yo dije, wow, tú sabes, yo quiero hacer, quiero modelar, ¿verdad?, ese tipo de expresión, y de ahí realmente nace toda la pasión a estas palabras. ¿Una pregunta adicional? Alberto, ¿me vas a hacer algún comentario?